El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. Jueves, 22 horas, La Puerta. Giovedì, La Porta. Donnerstag, Die Tür. Saudò, La Porta. Club Vapota. Quinta-feira, na porta. Osteguna, Atea. ¿Te quedó claro? Jueves, 22 horas, La Puerta. FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Dame Pelota, el programa del Foro Social del Deporte bajo la consigna Los clubes en manos de sus socios. Una recorrida por la actualidad del deporte, los clubes de barrio, la inclusión social a través del deporte, la iniciación deportiva, el deporte federado, el deporte de élite, el mundo AFA y el destino del fútbol argentino, la defensa de nuestras asociaciones civiles, la Ley Nacional del Deporte, el deporte a escala ministerial, con la conducción de Pablo Abatangelo y columnistas de lujo, Néstor Vicente, Alejandro Kors y Rubén González Marengo. Dame Pelota, todos los martes de 12 a 13 horas, por Radio Gráfica FM 89.3. Buenos días, esta es otra emisión de Dame Pelota, el programa del Foro Social del Deporte, y en esta temporada 2019, con muchas novedades, con algunos cambios, pero siempre en la misma línea editorial. En esta temporada 2019 tengo el placer de estar acompañado de Daniel Pacín, secretario de la Confederación Argentina de Clubes de Barrio y de ese entrañable club buque insignia del Foro Social del Deporte, que es el Franja de Oro del barrio porteño de Pompeya. Hola Daniel, gracias por acompañarnos en esta nueva temporada. Gracias Pablo por la posibilidad de ser parte del programa. Y también vamos a contar con la inestimable colaboración de Juan Ignacio Bruera, Juanchi Bruera, secretario del Observatorio Social de Clubes de Barrio y Entidades Afines, un joven dirigente deportivo que mucho y bueno es lo que está haciendo por el deporte nacional. En esta nueva temporada, siguiendo con nuestra línea editorial, la que caracterizó a nuestro Foro Social del Deporte desde fines de los 90, en esa lucha que emprendimos contra el gerenciamiento de nuestros clubes y del advenimiento de las sociedades anónimas deportivas, hemos engrosado la base de sustentación de nuestro trabajo, y no es casual que la Confederación Argentina de Clubes de Barrio y el Observatorio Social de Clubes de Barrio y Actividades Afines formen parte de este programa. ¿Por qué? Porque entendemos que el modelo asociativo en su conjunto, este que conocemos desde hace más de 100 años y que le diera cabida al deporte en nuestro país, está en peligro, y está en peligro de desaparición. Los tarifazos le están aplicando un golpe de nocaut a nuestros clubes de barrio. Las entidades intermedias con las cargas sociales, equiparables a sociedades comerciales, las están imponiendo deudas impagables, y nuestros clubes con fútbol, con el advenimiento de las sociedades anónimas deportivas, corren el peligro de desaparecer en ese modelo asociativo. Asimismo, las sociedades anónimas deportivas no solo vienen por el fútbol,
vienen por los terrenos de nuestros clubes y todo aquello que sea apetecible para el mercado inmobiliario, y es por eso que decimos que corre un serio riesgo. El DNU firmado desde el Poder Ejecutivo recientemente es la estocada final para que el deporte de élite, ese que a partir del 2009 tenía solucionada su razón de ser y su financiamiento con esa ley que le daba nacimiento al ENAR, al Ente Nacional del Alto Rendimiento Deportivo, que se financiaba con el aporte del 1% de los abonos de la telefonía celular del conjunto de los argentinos, o sea que tenía un financiamiento privado. En la reforma impositiva de 2017 lo cambiaron, hicieron que ese aporte en vez del 1 sea del 5, pero que vaya a una cuenta general. Por lo tanto, desfinanciaron al deporte de alto rendimiento. Y en el periodo del 2016 a los tiempos que hoy corren, el deporte de alto rendimiento, la Secretaría de Deportes, tuvo un presupuesto en el 2016 de más de 1.300 millones de pesos. En el 2017 pasaron a 1.400 y monedas de millones de pesos, y en el 2018, paradójicamente, en donde se dio la más alta inflación de este periodo, lo bajaron a 950 millones de pesos. Esto es como aquella frase de ese enorme lingüista americano Noam Chomsky, que dice que cuando quieres privatizar algo, lo primero que tienes que hacer es desfinanciarlo, lograr que todos se quejen porque las cosas funcionan mal, y después que no quede otra alternativa más que la privatización. Como nosotros venimos diciendo, este modelo es de manual. Desfinanciaron al deporte de élite, desfinanciaron a los clubes de barrio aplicándoles tarifazos impagables, las entidades intermedias en el mismo sentido, nos quitaron la posibilidad de ver el fútbol en forma gratuita con ese modelo del fútbol para todos, que nos permitía disfrutar de nuestro equipo no solo de local cuando lo vamos a ver, sino de visitante en todo el país, sino que además esa repartija de dinero quedó condicionada a determinados valores y concentrados en unos pocos equipos, generando una brecha mucho más grande entre los clubes con mayor poder económico y de convocatoria y aquellos que no lo tienen. En lugar de emparejar la disputa deportiva, ensancharon la grieta. Esa brecha hace que nuevamente se concentren en unos pocos el poder del fútbol argentino. Aquí estamos, desde Dame Pelota, para lanzar esta nueva temporada. Queremos agradecerle a todos aquellos que han colaborado para que este programa pudiera estar nuevamente al aire, a quienes nos dieron sus auspicios, que ya los vamos a pasar, y queremos decir a nuestro director que, bueno, deleitemos a nuestra audiencia con un tema musical que creo que el elegido es de Abersuit. Así que vamos a eso y volvemos enseguida con más Dame Pelota, el programa del Foro Social del Deporte. Bueno, después de esta canción quiero presentar a mis compañeros de mesa. Creo que va a ser un año divertido, porque en la preparación de este programa, por sobre todas las cosas, nos divertimos mucho, más allá de toda la problemática que nos aqueja desde el mundo del deporte. Como dije anteriormente, Daniel Pacín, secretario de la Confederación Argentina de Deportes y del Club Franja de Oro. Daniel. ¿Cómo estás, Pablo? Te escuchaba decir lo de la alegría, y sí, con los problemas que tenemos, siempre la problemática hay que afrontarla con amor y con alegría. Te agradezco la posibilidad que nos das de participar en este programa con vos,
todos estos espacios que nos permiten visibilizar la problemática de nuestro sector, en nuestro caso los clubes de barrio, ¿no? Que sabemos que nos vemos tan agobiados con el tarifazo, con un gobierno que no nos tiene en cuenta y que, como yo siempre digo, ¿te acordás en la década de los 90 que estaba el run run de la escuela shopping? Y ahora buscan el club shopping, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos desde la Confederación Argentina de Clubes resistiendo, buscando la unidad del sector, que es fundamental. Y bueno, seguimos. Nos pueden encontrar en las redes, en Facebook, buscando Confederación Argentina de Clubes. Bueno, y también Juanchi Bruera. Juanchi es un joven dirigente que creció de la mano del Observatorio Social de Clubes de Barrio y Actividades Afines, hincha de Boca. Compartimos muchos ideales de nuestro querido Boca Juniors, y para mí es un placer tenerlo también en esta mesa. Pablo, Dani, ¿cómo andan? La verdad que un gusto estar acá, muy contento de empezar este camino y que esto sea para bien, y empezar a escuchar las voces que realmente sirven para el deporte social y para los clubes grandes. Es un orgullo tener acá a Pablo como conductor, conociéndonos desde nuestros colores, todo lo que hiciste por esos colores y por el barrio, en una radio emblemática también, y con un contexto político que acompaña a esta radio. Me parece que está muy bueno este espacio y esperemos aprovecharlo de la mejor manera. Bueno, quienes quieran acompañarnos, como dijo Daniel, en el Facebook, el Foro Social del Deporte, y también el Facebook de esta radio, que es Radio Dame Pelota, pueden hacerlo. Y ahora, antes de ir a las entrevistas, que vamos a hablar con el presidente de la Confederación Argentina de Deportes, Rodolfo Paverini, vamos a una interpretación del Rally Barrio Nuevo, Ayer Te Vi. Seguimos en Dame Pelota, el programa del Foro Social del Deporte, y uno de los temas trascendentes en la actualidad deportiva de nuestro país, como dijimos en la editorial de apertura, es precisamente el decreto de necesidad y urgencia firmado por el Ejecutivo Nacional, que rebaja a la Secretaría de Deportes a categoría de agencia. Tenemos una conexión con Claudio Morresi. Como dijo siempre, no necesita presentación, ese enorme deportista de élite que ha sido Claudio, y que después también nos ha representado desde la Secretaría de Deportes. Lo tenemos en línea. Hola Claudio, Pablo Abatangelo te saluda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un placer hablar con vos. Bueno, realmente los acontecimientos de los últimos días nos ha tenido en contacto directo en distintas circunstancias, pero quisiera, por favor, que seas vos quien dé tu opinión sobre este decreto de necesidad y urgencia que ha dictado el Ejecutivo Nacional. Bueno, vos sabés que en la historia del deporte argentino, cada vez que hubo algo que benefició al deporte, alguna medida que benefició al deporte, fue a través de la discusión de la comunidad deportiva, llevado esta discusión y esta necesidad a los senadores y a los diputados, trabajada en esas cámaras y lograda, una vez que llegaron los acuerdos, esos acuerdos se transformaron en leyes, y a partir de ahí el deporte argentino pudo avanzar ante las dificultades que se iba afrontando, ¿no? Es decir, la ley de Henares, una clara demostración, la ley de clubes de barrio y del pueblo es otra, pero nosotros nos despertamos una mañana y nos encontramos con el presidente de la Nación, en una manera bastante autoritaria, determinó que hubiera un decreto de necesidad de urgencia para el deporte argentino, donde no había ninguna necesidad, donde no había ninguna urgencia,
Lo que sí había una gran financiación para el deporte, y hay una gran financiación para el deporte, y una intención de alguna manera, a ciertas entidades que de alguna manera, de alguna forma, cuestionan y llevan adelante diferentes acciones contra muchas de las medidas que implementa el gobierno, que tiene que ver con los tarifazos, que tiene que ver con esta quita del presupuesto tan tremenda que existe en el deporte. Para que la gente entienda, de 2.600 millones de pesos que tendría que haber de presupuesto, hay 991 millones, es menos de la mitad. Crea este decreto y produce una situación donde claramente hay una gran intencionalidad de, como decíamos recién, y algo que está oculto, que de alguna manera se dio a la luz y que los deportistas han cuestionado y la comunidad deportiva ha salido a defender, es la venta de tierras públicas que tiene la Secretaría de Deportes, ¿no? Así que es un tiempo de resistencia, es un tiempo de movilizaciones para que esto no ocurra, y estamos en una etapa donde todos los estamentos del deporte le han dicho no al DNU, y ahora lo tiene que hacer la comisión bicameral y los diputados para que definitivamente este DNU desaparezca de la escena política. Para que nuestra audiencia comprenda el fondo de la cuestión, y vos que tuviste mucho que ver con aquella ley de la creación del ENAR, en su artículo 39 habla de las formas de financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. ¿Le podés transmitir a nuestra audiencia sucintamente qué decía la ley? En su momento lo que se logra es que el ENAR, al ser un ente autárquico y al recibir el 1% de los impuestos a los mensajes de texto de la telefonía celular, esto ingresaba directamente al ente, al ENAR, formado por la Secretaría de Deporte y el Comité Olímpico, y rápidamente se direccionaba hacia las necesidades del deporte. Es decir, en este caso las becas de los deportistas, la compra de equipamiento deportivo, los viajes de los seleccionados a diferentes competencias o torneos internacionales. Este gobierno lo que hizo fue que ese 1%, no solo de los mensajes de texto, sino que ahora aprovechó y de todo lo que tenía que ver con la telefonía celular, fuera directamente al gobierno. Y esto lo que produce es que, por a veces lo burocrático que puede llegar a ser algunas acciones de gobierno, o por las decisiones políticas que se tomen, ese dinero empiece a no ir directamente al deporte, es decir, a trazarse para llegar al ente, para que desde el ente pueda ir a los deportistas. Cuando digo decisiones políticas es porque este gobierno ya empieza a tener, todos los argentinos, a través de las medidas de este gobierno, empezamos a tener que pagar los intereses de la deuda, que cada vez son mayores. Entonces, el Estado cada vez tiene menos dinero para las necesidades de nuestra población. Entonces se priorizan el pago de la deuda y de los intereses, y eso va a llevar a que cada vez haya otras prioridades antes que, en este caso, el deporte, la salud, la educación. Así que tenemos un futuro bastante complejo, porque los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están en plena preparación, y ya vemos cómo empieza a haber menos presupuestos para el deporte, como dijimos, y también retrasos en los pagos, producto que esta gente está priorizando otras necesidades que tienen que ver con compromisos internacionales. Me gustó, Claudio, cómo empezaste tu charla del trabajo en equipo,
aquellos que hemos practicado deportes y sabemos cómo en un equipo cada uno juega un rol determinado, y que históricamente las decisiones del deporte se realizaban en equipo, y cómo ahora en forma autoritaria y unilateral, desde el Ejecutivo Nacional, pasando por Diógenes de Urquiza, el secretario devenido a director de la agencia, hablan erróneamente de la problemática de los deportistas, y con términos bastante despectivos, como que vayan a laburar, como si la dedicación de un deportista hacia un deporte no es un trabajo de los 365 días del año. En el equipo de Dame Pelota 2019 hay un viejo conocido tuyo que te quiere hacer una pregunta, que es Daniel Pacín, de Franja de Oro, y que, bueno, en este relanzamiento de esta temporada hemos ayornado el equipo conjuntamente con Juan Chibruera, toda gente relacionada al deporte que vos conocés bien, y que Daniel te quiere hacer una pregunta. ¿Qué haces, Claudio? ¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo bien, estás, bien, Daniel? bien. Bien, en después del decreto hemos visto un movimiento de la comunidad deportiva en su conjunto, ¿no? Esperanzador. El abrazo al CENAR, el lanzamiento de Fundar, del Frente Unido Nacional del Deporte, ¿no? Lo que muestra la unidad de la comunidad. Pero vos no sé si estás al tanto de esta movida que está haciendo el gobierno, de que ahora dice que lo va a presentar con un proyecto de ley. ¿Estabas al tanto de esto? Sí. A ver, sí. Perdóname. A mi entender, y aparte doy mi opinión como partícipe de estos, de Fundar y de los distintos movimientos en defensa del deporte, ¿no? Esto me parece como una acción del gobierno para desmovilizarnos, ¿no? Distraernos, perder el eje de la cuestión. Es muy claro lo que decís, es tal cual. Pocas veces en el deporte hubo una unanimidad de acción y de concepción en el tema del rechazo al DNU, porque los sectores mayoritarios del deporte, la Confederación Argentina de Deporte, la Unión Argentina de Clubes, la Confederación de Clubes, diferentes agrupamientos y organizaciones deportivas como Salvemos al Fútbol, el tema de los hinchas agrupados, bueno, todos tuvieron una posición y después se sumó el Comité Olímpico, situación que no era habitual. Ahora, ¿cuál es la situación? Es que todos estamos, todos no, el Comité Olímpico no fue tan claro, pero la mayoría de los actores del deporte están pidiendo que este DNU se rechace totalmente y que rápidamente se ponga a discutir los que formamos la comunidad deportiva una ley que sea beneficiosa y que sea debatida y que de alguna manera sea la que rija el futuro del deporte en la Argentina. Lo que quiere el gobierno es que este DNU siga en funcionamiento y que se siga conversando sobre el tema de la ley. Y lo que lleva a eso es que las promesas de este gobierno ya las conocemos. El fútbol para todo va a continuar, no todo trabajador no va a pagar impuesto a las ganancias, la inflación va a ser de un dígito, no vamos a volver al Fondo Monetario, los trabajadores van a tener trabajos dignos y los salarios van a ser mejores. Es decir, bueno, es una suma de promesas que sabemos que no se han cumplido. Así que la comunidad deportiva tiene esa espada de Damocles sobre la cabeza de que si este DNU no es rechazado, después, si quieren, no lo tratan la nueva ley y sigue en funcionamiento de este DNU con todo lo que le produce daño al deporte argentino. Así que creo que las organizaciones del deporte van a tomar estas banderas de lucha para que este DNU sea rechazado y esperemos que diputados y senadores nos acompañen. Claro, para explicarle a la gente, está el DNU tiene que ser tratado por la comisión bicameral,
en caso de que la comisión bicameral lo rechace, el DNU pasaría al recinto, que el recinto es en definitiva quien lo pone en vigencia o lo rechaza. ¿Qué pasa? Si nosotros, yo sinceramente festejo que esté, creo que vos también, que esto se trate en el recinto, el proyecto de ley, pero si hubiesen sacado el decreto, he hecho marcha atrás con el decreto, pero como no lo hacen, el proyecto de ley va a ser tratado durante un año y el decreto va a estar vigente. Exacto, eso es la trampa que no hay que caer, hay que rechazar el DNU y bueno, rápidamente empezarse a trabajar la ley y una vez que esté, promulgarla, pero no caer en esta trampa que está haciendo el gobierno en que, porque ya sabemos, como dijimos antes, ¿no? Sabemos sus promesas y sabemos de sus falsedades y sus mentiras organizadas. Claudio, queremos agradecerte enormemente tu participación en este primer programa del ciclo 2000. Hoy es el primer programa del ciclo 2019 y bueno, queríamos tirar toda la carne al asador y por eso es que te llamamos y tener la palabra del ex secretario de Deportes. Tenemos que ir a una tanda, te mandamos un fuerte abrazo, Juanchi, Daniel y yo, y bueno, seguimos codo a codo en esta lucha que te vemos comprometido como siempre. Un abrazo inmenso para todos, mucha suerte. Gracias, vamos a una tanda y volvemos con más Dame Pelota. FM 89.3 Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. 35 años haciendo control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Siempre con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicio para nuestra comunidad, desde Barracas a todo el país. Agus Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Ventas @agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Sindical Federal. La información y el análisis de la vida sindical y política del pueblo argentino. Todos los martes a las 13 horas, el programa de la Corriente Federal de Trabajadores. Por Radiográfica FM 89.3. FM 89.3 Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Dame Pelota, el programa del Foro Social del Deporte, en esta primera emisión 2019. Paula Batangelo, Daniel Pacín, Juanchi Bruera, en la conducción de esta nueva temporada de nuestro ya tradicional programa. Y para continuar con nuestra línea editorial, tenemos en línea al presidente de la Confederación Argentina de Deportes, Rodolfo Paverini. Rodolfo, buen día, Paula Batangelo te saluda. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo te va? Rodolfo, bueno, tuvimos la palabra recién de Claudio Morresi y queremos escuchar de boca del titular de la Confederación Argentina de Deportes, una de las entidades más perjudicadas con este decreto de necesidad de urgencia. Y antes de ir al fondo del decreto, que nos expliques los porqué de tanto ensañamiento para con la Confederación Argentina de Deportes. Bueno, lo que nosotros venimos oponiéndonos sistemáticamente a las políticas de este gobierno desde el año 2015, cuando apenas asumieron, nunca aplicaron las leyes del deporte, lo que implicó que nosotros hiciéramos diferentes tipos de presentaciones judiciales que hoy se están sustanciando en diversos fueros, y posteriormente también hicimos el reclamo para el pago de la asignación del salto de hijo en el deporte,
que beneficiaba a 3,5 millones de chicos y era un fortalecimiento para los clubes de barrios. Bueno, el Estado incumplió sistemáticamente sobre esto, se amplió la denuncia que tenía que ver sobre todo esto, y también el Estado Nacional intentó por diversos medios acabar con la Confederación Argentina de Deportes. En su momento el segundo del señor no te estamos escuchando bien, Rodolfo. Ahí te escuchamos mejor, dale. Y le decía que el subsecretario de Deportes, García Mañana, Federación Paralela a la Confederación de Deportes. Se nos está yendo la voz nuevamente, Rodolfo. A ver si estás con un celular. Hola. Ahí te escucho bien, dale. ¿Ahí me escuchás bien? Ahí te escucho perfecto. Bueno, te decía que el subsecretario de Deportes, Javier McAllister, en su momento armó una confederación, convocó para armar otra confederación con el afán de poder destruir a la Confederación Argentina de Deportes. Nosotros hicimos las denuncias pertinentes por tráfico de influencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el juzgado del doctor Canico Bacorral, causa que hoy se está sustanciando, y posteriormente tomamos conocimiento por una serie de audios que llegaron a nuestro poder de toda una trama que se estaba desarrollando en las entrañas del Poder Ejecutivo para destruir la Confederación Argentina de Deporte y para privatizar y cartelizar el deporte argentino. Eso se dio a luz con el decreto de necesidad de urgencia, que a lo cual nosotros no decimos que es un decreto inconstitucional, sino le llamamos un decreto delictual, ya que fue hecho sobre estas bases espurias que se iba a hacer hace 6 meses atrás, o sea, ya salía 6 meses atrás, se esperó a que se cierre el Congreso. Rodolfo, Daniel Pacín, disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Vos decís que esto fue pergeñado, que fue un plan que vino desde el Poder Ejecutivo, desde lo más alto del Poder Ejecutivo? Sí, así es, está en los audios, no es una cosa que la hayamos inventado nosotros. Nosotros en un principio, viste cómo son estas cosas, se suponen por determinado tipo de circunstancias, pero después llegaron a nuestras manos unos audios en los cuales está absolutamente comprobado toda la maniobra, cómo nos iban a extorsionar con la Inspección General de Justicia en su momento, cosa que ocurrió. Hicieron una actuación de facto para tratar de disciplinarnos y que nos calláramos. Después también estaba, imagínate, en el mes de julio, que el futuro secretario de Deporte iba a ser Diógenes de Urquiza. También en los mismos audios se dice que el mismo Fernando de Andrey, que es el secretario general de la Presidencia, era quien realizaba toda esta operatividad con la Inspección General de Justicia y con el resto de unos dirigentes asociados en el deporte, justamente para poder llevar esto adelante. Y de rebote también está que se iba a violar la ley, porque era una causa totalmente injustificada, que no se podía violar, porque que no se podía instrumentar esto por ley, porque no les daba los votos al Ejecutivo, entonces que lo iban a hacer por DNU y que se iba a armar una agencia. Esa agencia iba a tener a su cargo todo lo que está pasando hoy. Pero esto lo sabemos en julio, Claro. Que imagínate, nada, se esperó a que se cierre el Congreso y se tramitó este DNU. Los argumentos... Fíjate que perdóname, pero la fecha del DNU, 30-31 de enero, es el día anterior a que termine la feria y un mes antes de que empiecen las sesiones legislativas. Sí, realmente da para pensar. Desde el Foro Social del Deporte y desde distintas entidades relacionadas con el deporte, nos llama poderosamente la atención los argumentos que el actual director de la Agencia Nacional del Deporte pone para el advenimiento de este decreto, porque precisamente la falta de operatividad, la falta de presupuesto, son cuestiones que fueron provocadas, parecieras adrede, para generar todo el conflicto y generar la necesidad de esta agencia. Cuando nosotros, desde el foro, nuestro objetivo es llevar al deporte a escala ministerial, o sea, hacerlo subir en la escala de importancia del organigrama nacional y no degradarlo en la forma que se ha degradado a una agencia que tiene más connotaciones de agencia inmobiliaria que de agencia del deporte. ¿Coincidís con esta reflexión? Sí, totalmente. A ver, esto es un plan sistemático que se viene llevando adelante con respecto al deporte. Nosotros lo venimos denunciando desde el 2015, y te lo decía recién, y ninguna de las cosas que ocurrieron fueron casuales. El agotamiento a los clubes de barrio a través de la tarifa
justamente tiene que ver con todo esto, ¿no? Lo charlábamos la vez pasada también ahí con Daniel Pacín, que con respecto a cómo van a tratar de expropiar las propiedades propiamente dichas de distintas entidades barriales a partir de este ahogamiento financiero. No van a poder pagar las boletas y van a tratar de, a partir de la agencia, de poder lograr esto que decir, bueno, compartimos el inmueble, acá te dejamos 2 piezas para que funcione y el resto terminamos haciendo, no sé, un club shopping. Un club shopping, muy bien. Claro. Exactamente. Entonces, la verdad que esto es así, nada de todo lo que está pasando es casual. Pero bueno, pero es como generalmente este gobierno nos va llevando, ¿no? Primero nos vende que es una panacea lo que están haciendo, que lo mejor está por venir. Así empezaron con el tema del ministerio, que fue el Ministerio de Educación y Deporte. Todos creímos que esto era un salto de calidad en el deporte, pero la verdad que hicieron eso para no aplicar las leyes del deporte. Después luego lo desguazaron al deporte en una secretaría, que quedaron el deporte, hay un sistema nacional que quedó roto porque el deporte educativo quedó en el Ministerio de Educación y el resto del deporte pasó a la Secretaría General de la Presidencia. Y ahora viene la degradación total hacia una agencia, pero es una agencia que yo les llamo Agencia Inmobiliaria del Deporte por una razón sencilla, porque vienen a vender el patrimonio y es la herramienta para permitir también expropiar las propiedades de los clubes de barrio. Más allá de que el Foro Social del Deporte, la Confederación Argentina de Clubes de Barrio y el Observatorio Social de Clubes de Barrio y entidades afines adhirieron, queremos que vos le cuentes a nuestra audiencia de qué se trata el Fundar, esta iniciativa que todos los componentes de los distintos estratos deportivos conformamos en los últimos días. La verdad que nosotros desde la Confederación, bueno, creo que estamos todos perjudicados por partes iguales en esta lucha que nosotros estamos llevando por tener un deporte comunitario, inclusivo, social. En base a esto surgió de la idea de varios dirigentes de poder juntarnos todos en un mismo espacio para poder trabajar en conjunto, con una misma idea, en defensa ya no tan solo de un sector, o los clubes de barrio, o el deporte federado, o el deporte educativo, sino todos juntos defendiendo al deporte, ¿no? Que es lo que nosotros, y yo lo que digo siempre es que en Fundar está el 95% del deporte de la Argentina. Y yo también adhiero que los otros días, y celebro que los otros días haya adherido el sector del olimpismo a la postura que ha tomado Fundar respecto del decreto 92 de 2019. Pero en Fundar somos esto, estamos todos detrás de un mismo objetivo, que la verdad es noble para todos y no tenemos intereses sectoriales ni intereses económicos. Y yo creo que Fundar pasa a ser el eje de una discusión de aquellos que tienen o que forman parte, como nosotros, del deporte en un interés común para toda la sociedad, y aquellos que ven el deporte con interés meramente económico y trabajan en ese sentido. Así que también vamos a buscar el tema de los legisladores y los senadores, ¿no? Rodolfo, porque nos queda poco tiempo, los demás actores del deporte o organizaciones que se quieran sumar a Fundar, ¿cómo se pueden contactar con nosotros? ¿Por las redes? Decirle por las redes, y hay muchos compañeros que también forman parte de esto, que con los que pueden hablar, con la Confederación Argentina de Clubes, la Unión Nacional de Clubes de Barrio, el movimiento Defendamos los Clubes, el Foro Social, con la misma confederación. Esto es una construcción transversal y horizontal, así que por cualquiera de todos pueden llegar hacia nosotros y obviamente están todos formando parte del Fundar, ¿no? Rodolfo Paverini, te queremos agradecer tu participación en este primer programa de la temporada 2019, decirte que más que nunca estamos apoyando, respaldando el Fundar, el deporte argentino, y revertir esta situación que pone en jaque a toda la estructura de nuestro modelo asociativo. Gracias, Rodolfo Paverini, presidente de la Confederación Argentina del Deporte. Muchas gracias a ustedes por interesarse y te mando un abrazo grande. Abrazo enorme. Bueno, Dani, tenemos... Y ahora, para irnos a la pausa, un tema muy bien elegido por la producción, Alta Suciedad, de Andrés Calamaro. Bueno, ya tenemos que irnos, se nos pasó el primer programa volando. Pero ¿Ya termina? Ya termina, pero no quiero olvidarme de las etapas anteriores de Dame Pelota, de las que fueron en esta radio,
de las que se grabaron en el Centro Cultural de la Cooperación. Y por supuesto que hay muchos nombres. Quiero mencionar a Micaela Ulloki, nuestra productora, que esta temporada no va a estar con nosotros porque Micaela está trabajando muy fuerte en el Club de sus Amores, en el Racing Club, en el Departamento de Cultura. Le mandamos la mejor de las ondas porque sabemos que está haciendo un trabajo enorme desde el Racing Club. A todo el equipo de producción, Francesca Enrico, Andretta Abatangelo, y a Federico Zanetti, que nos acompañaron en otras etapas del programa, pero tenemos que ver el presente y tenemos que ver el futuro. Y quiero agradecerles enormemente a este empujón anímico que me han dado estos jóvenes dirigentes deportivos, Daniel Pacín, Juan Chibruera, para que esta temporada ya esté nuevamente al aire. Y gracias a ellos es que hoy armamos este programa y la sucesión de programas va a ir creciendo para que el deporte en nuestro país pueda mantener esta condición de integrador social en todos sus aspectos, en lo social, en lo cultural y en lo deportivo. Dani, ¿te despedís de nuestro público? Bueno, nos vemos en la próxima. Fue un placer, Pablo. Juanchi. Lo de jóvenes lo decían por mí, ¿no? Porque Dani está ahí rozando 39. Muy bien, muy bien. Muy lindo el programa y esperemos continuar con esta senda de entrevistas interesantes. Muy interesantes. Y lo mío es la voz de la experiencia, no es que haya mucha edad, hay demasiada experiencia acumulada. Sí. Se acumulan canas las experiencias. Así es. Queremos agradecerle a Nehuen Ríos, enorme operador de Radiográfica, a toda la gente de Radiográfica. Hoy estoy medio sentimental con los abrazos a Carlos Aira, el director de la radio, que tanto y mucho hizo para que Dame Pelota volviera a estar los martes de 12 a 1 en esta radio. Así que a todos, gracias, y aquí estaremos martes tras martes con esto que se ha denominado en llamar Dame Pelota, el programa del Foro Social del Deporte.